Bueno, vamos a seguir revisando algunos asuntos relativos a las funciones trigonométricas. Ya revisamos el concepto de la definición del seno y del coseno y algunas propiedades, ¿no?, que se pudieron ver en el círculo unitario. Pero vamos a seguir revisando desde otro punto de vista algunas ideas que están bien relacionadas. Recordemos que tenemos un círculo unitario que es el círculo de trabajo, digamos. Es una circunferencia con centro en el origen y radio 1. Y entonces dijimos que los puntos que están sobre el círculo unitario tienen coordenadas coseno y seno. Bueno, pero en este apartado vamos a tratar de darle una definición un poco más analítica al seno y al coseno. Vamos a comenzar definiendo un punto circular. Si t es cualquier número real, el punto circular P de t asociado con el punto t es el punto xy en el cual está a t unidades de distancia del punto 1, 0 a lo largo de la circunferencia, en el mismo sentido de los movimientos de la aguja del reloj. Y si t es menor que 0, lo que se hace es medir en sentido horario. Esto solo es una formalización de lo que ya habíamos dicho, haciendo referencia a una figura que está aquí abajo, y ahora vamos a ver. Si tomamos el 1, 0 como nuestro punto de partida y recorremos la circunferencia unitaria, entonces a medida que vayamos pasando de cuadrante en cuadrante, aquí vamos a ir abriendo el ángulo, ¿no?, que es el que define el punto T. Así, a la recta dijimos que la recta real le asociábamos, a cada número de la recta real le asociábamos un punto que está en el círculo unitario, ¿no? Este ya lo habíamos definido. Se asocia a cada punto de la recta un punto del plano, o sea, una función que va de R a R2, y que a partir de aquí del origen vamos ubicando los puntos alrededor de la circunferencia unitaria, mal llamada círculo unitario muchas veces. Bueno, vimos que podíamos ubicar puntos ahí en ese círculo unitario. Por ejemplo, como ejercicios podemos ubicar el punto pi cuartos, pi tercios, pi sextos y encontrar qué coordenadas tienen esos puntos, ¿no? Eso es como un ejercicio. Vamos a definir las funciones trigonométricas o circulares. Ahora, podemos definir las funciones trigonométricas sin hacer tanta alusión geométrica como hicimos antes. Las definiciones formales se dan aquí a continuación. Observen estas definiciones. El seno lo definimos como el conjunto de pares ordenados que cumplen la condición que la segunda coordenada es el seno de t. El coseno lo definimos como el conjunto de pares ordenados tales que la primera coordenada es el coseno, y así la tangente como el conjunto de pares ordenados tales que la tangente de t se define como y sobre x. La cotangente es al revés, es x sobre y. La secante es la recíproca del coseno, es 1 sobre x. Y esta es la escritura usual. Y el seno de t, x el coseno de t, la tangente es y sobre x, la cotangente es x sobre y, la secante es 1 sobre x y la cosecante es 1 sobre y. Observemos que el seno y la cosecante están relacionadas. Así podemos hacer una lista de estas. Vamos a ponerlas a la par para ver que se relacionan recíprocamente. En primer lugar tenemos al seno. El seno y la cosecante están relacionadas porque son recíprocas multiplicativas. Si el coseno es x, la secante es 1 sobre x, y entonces queda definida cuando x es distinto de 0
y distinto de pi medios más todos los puntos que pueden resultar indefinidos, ¿no? Porque queda en el denominador, donde el coseno valga 0. Y lo mismo aquí, donde el seno valga 0, que son todos los múltiplos de pi. Bueno, de esas definiciones podemos ver algunas cosas. El punto 0 es el punto 1,0, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0, como habíamos dicho. Y según esas relaciones, la tangente de 0 es 0, la secante de 0 es 1, la cotangente de 0 y coseno de 0 no están definidas porque quedan indefinidas. También podemos ver el punto pi cuarto, que es raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2 en la segunda coordenada. El seno es raíz de 2 sobre 2 y también coincide con el coseno. La tangente de pi cuartos es, por tanto, como tiene las mismas coordenadas y es x sobre y, o y sobre x, perdón, es 1, y lo mismo que la cotangente de pi cuarto. Aquí es una igualdad. Podemos ver que, de nuevo, que el coseno está entre menos 1 y 1. X es menor o igual que 1 en el círculo unitario y por lo tanto el recíproco está fuera, es 1 sobre el valor absoluto de X. Y por lo tanto la secante es mayor o igual que 1 y la cosecante también. O sea, las gráficas de la secante y la cosecante están fuera del 1, como vamos a ver más después. Tenemos este cuadro, la función, el seno, el dominio y los reales, el rango de menos 1 a 1, el coseno, los reales, el rango de menos 1 a 1, la tangente, solo hay que ver donde el denominador no se haga 0, hay que quitarlo, todos los valores donde el coseno se haga 0 son tangente, sí, pi medios más n pi, donde se haga 0, y donde el seno se haga 0, ahí está indefinida la cotangente. El rango son todos los reales, ya más adelante vamos a ver la gráfica. Aquí podemos ver los rangos que tienen y los dominios, ¿no? Los dominios son justamente para evitar los ceros en el denominador. Aquí tenemos dos ejercicios realmente. Para un determinado valor de t, el punto P de t se encuentra en el segmento que une los puntos 0, 0 y menos 3,4. Menos 3,4. Hay que encontrar los valores de las funciones trigonométricas. Hay que hacer el gráfico, ¿no? Unir el punto 0, 0 con el punto menos 3,4 y de ahí ver en qué punto se corta a la circunferencia unitaria. Y ahí hay que ver qué coordenadas son las que tienen para ver cuál es el seno y el coseno, y a partir de ahí se pueden encontrar las demás relaciones. También otra cuestión que puede aparecer es que, dado un valor de una función trigonométrica, encontrar los valores de las restantes funciones trigonométricas. Esos problemas van a ir apareciendo más adelante. Veamos. La característica que tienen las funciones trigonométricas es que son repetitivas. Las 6 funciones tienen ese carácter, ¿no? de que son periódicas.
algunas se repiten más rápido que otras. En general, todas las funciones cumplen esta condición, que si t es un número real y evaluamos en t más 2pi, todas cumplen esta condición, que p de t es p de t más 2pi. Entonces, una función que cumpla con esa condición, t de t, por ejemplo, y t de t más 2npi, si esa igualdad se da, quiere decir que toman el mismo valor y por lo tanto la función es periódica. Y probablemente el periodo sea 2pi, pero eso no necesariamente. Vamos a ver. T de t es t más 2pi. Bueno, la división de función periódica. Si tenemos una función cuyo dominio es un subconjunto de los reales, esta es periódica si existe un número p que cumple esta condición, que f de x más p es f de x para todo x en el dominio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la función va repitiendo los valores que toma. Y en este caso, al valor más pequeño, que si existe, si cumple con esta condición, se le llama periodo o periodo fundamental de f. Existen funciones que cumplen con un asterisco, con esta función, pero no hay un p más pequeño. Como dice, hay funciones que cumplen con asterisco. Veamos la... Esta es, bueno, este es asterisco. Pero no hay un p más pequeño. Las constantes, esas son. Notemos que p de t es p de t más 2pi y p de 0 es distinto de p de p. P es periódica con periodo 2pi. Entonces si en ese valor es el más pequeño que se repite, entonces la función tiene periodo 2pi. En particular, t de t es t de t más 2pi para cualquiera de las funciones, incluidas el seno, coseno, tangente, secante y cosecante. En particular, la función seno, coseno y las recíprocas, que son la cosecante y la secante, son de periodo 2pi. Por otra parte, la tangente y la cotangente tienen periodo pi, porque se repiten cada pi radianes. Entonces se cumple que la tangente de t más pi es la tangente de t para todo t distinto de pi medios. Y también la cotangente de t es x sobre y para todo t distinto de npi, porque como la cotangente es coseno sobre seno y el seno se hace 0 en los múltiplos de pi. Okay. Hay algunos resultados acerca de las funciones periódicas que no los vamos a probar muy a detalle, pero por lo menos para tener una idea están bien mencionarlo. Si tenemos una función con periodo p y h es la composición f de ax para a mayor que 0, entonces h es periódica con periodo p sobre a. Y esto se puede probar de manera sencilla. Aquí podemos ver, ¿no?, que h de x más p sobre a es f, como está definida así, es f de a por el argumento de la h, que en este caso es x más p sobre a, y aquí al multiplicar me queda f de ax más p, pero f tiene periodo p. Y por lo tanto, aquí me falta una letra. Entonces tiene periodo p sobre a, porque dio h de x, me dio f de x. F de x
Vamos a ver. X más P sobre A. Aquí. Esto es F, según la definición de la H, es F de A por X. Que en este caso sería A por X más P sobre A. Y entonces me queda F de X más P. Y esto es F de A por X. Pero F de A por X es, esto es de aquí, H de X. Según lo que tenemos aquí arriba. Así es la definición de la H. Y entonces quiere decir que el periodo de la función H es P sobre A. Bueno, por ejemplo, si tenemos la función seno, que es seno de... Bueno, consideremos esa, la función seno. Y ahora la composición del seno con la función lineal 2x. Entonces, ¿qué periodo va a tener esta? Según este resultado, tiene periodo 2pi sobre 2, periodo pi. Aquí. Igual aquí, ¿no? 3pi cuarto entre 2, quiero ver. 3 cuartos de x en el argumento. Este es el coseno de 3 cuartos de x. Entonces esto tiene periodo 2pi entre 3 cuartos. Y eso da 8 tercios de pi. Así. Este teorema es muy útil para hallar el periodo de las funciones cuando está relacionada con otra función y hay una composición. Está multiplicada por una constante el argumento. Veamos este otro teorema. Si f es una función periódica con periodo fundamental p, entonces f de t es f de t más n por pi. La demostración se puede intentar. Supongamos que cualquier t puede ser, bueno, cualquier t puede ser escrito de la forma t igual a k por 2pi más r. Podemos evaluar las funciones trigonométricas de cualquier número real siempre que estén definidas en términos de números entre 0 y 2pi, aplicando el teorema anterior. Aquí. Por ejemplo, el seno de 43 cuartos de pi es el seno de 10pi más 3 cuartos de pi, que es 40 cuartos más 3 cuartos. Y aquí esto da el seno de 5 por 2pi, que este da 0, y aquí me da 3pi cuartos. Aquí le estoy sumando un múltiplo de pi a 3pi cuartos, entonces me queda el seno de 3pi cuartos. Aquí, por ejemplo, tenemos el seno de menos 9 cuartos de pi y el coseno de menos 29 sextos de pi. Hay que calcularlo. Hay que calcular cuánto vale usando el periodo. Vamos a ver algunas identidades fundamentales. Quizás la primera identidad que vimos, quizás es una de las más importantes, porque de ahí se derivan muchas otras fórmulas. En el círculo trigonométrico, por la fórmula de la distancia, sabemos que esto no, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Es más, esto es lo que define el círculo. Todos los puntos que están alrededor del círculo unitario cumplen con esta condición. Y como sabemos, los puntos del círculo unitario tienen coordenadas coseno de t, seno de t, donde t es la medida de los radianes que se han movido desde el punto 1,0. Entonces podemos poner en vez de x el coseno y en vez de y el seno, y tenemos esta primera relación. Esta se llama relación pitagórica. También podemos ir
sacando relaciones a partir de las definiciones. Por ejemplo, el y es el seno de t, pero vimos que la cosecante es 1 sobre y. Entonces quiere decir que la cosecante es 1 sobre el seno. Y si tomamos la relación pitagórica, 1, si divido por x cuadrado más y cuadrado, me queda así, ¿no? Me queda 1 más y sobre x al cuadrado igual a 1 sobre x al cuadrado. Pero esto, ¿quién es? 1 sobre x es la secante al cuadrado, y y sobre x dijimos que era la tangente. O sea que aquí tenemos la otra relación pitagórica importante, ¿no? Que relaciona la tangente y la secante cuadrada. Y así podemos ir sacando otras. La secante es la recíproca del coseno. Entonces, de nuevo, de la relación pitagórica podemos hacer esto, ¿no? Dividir por y cuadrado. Y al despejar nos queda esta relación. Como la cosecante es la recíproca de la secante, entonces nos queda la cotangente cuadrado es 1 más la cotangente cuadrado de t, y eso es la cosecante cuadrado de t. La tangente es y sobre x, es seno sobre coseno. La cotangente es coseno sobre seno. La tangente también es 1 sobre la cotangente. Bueno, un problema común en este contexto es demostrar alguna identidad trigonométrica. Para demostrar alguna identidad trigonométrica, lo que se hace es una de estas cosas. Primero, partir de un miembro y llegar al lado derecho. Si se parte del izquierdo, llegar al derecho. Y si se parte del derecho, llegar a la izquierda. O desarrollar los dos miembros por separado y verificar que son iguales. Por ejemplo, podemos verificar si esta igualdad se cumple para todo t. Verifiquemos si es una identidad. Es fácil, no podemos desarrollar esta parte izquierda y a ver a qué llegamos. Aquí en el numerador podemos ver que si ponemos con un solo denominador, porque tienen el mismo, es 1 menos seno cuadrado, pero ese es el coseno, y coseno cuadrado entre coseno es coseno. Queda de ejercicio revisar estas otras igualdades. Vamos a ver. Vamos a ver otra fórmula. Fórmulas de adición y diferencia. Supongamos que queremos calcular el seno de pi cuartos más pi tercios. Esto no es igual al seno de pi cuartos más el seno de pi tercios como uno pudiera pensar, ya que esta última expresión es raíz de 2 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2. Aquí. Y eso da más que 1. No puede ser que ese sea el valor, porque este da mayor que 1. Sin embargo, este seno de pi cuartos más pi tercios lo podemos calcular en términos de las funciones de pi cuartos y pi tercios. Deducción de la fórmula coseno de t menos s para cualquier números reales t y s, sean a y b, los números reales, con p de a, p de b y p de a más b, los puntos de la circunferencia de a, b y a más b. Aquí en esta circunferencia, ¿no? Tenemos el círculo unitario, ubicamos el punto A aquí, el punto B y el punto A más B. Es decir, que aquí para acá circulamos A unidades, de aquí circulamos B unidades y de aquí A más B. Por la definición del punto T, tenemos que el punto T está aquí. Va a ser, si ponemos en el punto A, si nos ubicamos en el punto A, aquí ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas coseno de A y seno de A. Si ya es la medida en radianes de lo que hemos circulado aquí.
Y el punto B, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas coseno de B, seno de B. Y la longitud de arco de P de B a P de A más B, ¿cuánto es? Esto de aquí. Es igual a la longitud de arco de P de 0 a P de A, aquí. Si nos fijamos bien. Esto es igual a esto de aquí. Veamos. Podemos aplicar la fórmula de la distancia en estos segmentos. La longitud del arco P de B a más B, este de aquí, es igual a la longitud, decíamos, de 0 a P de A. Entonces podemos igualarnos. Calculamos según la fórmula de la distancia, según las coordenadas que tengan, porque ya sabemos qué coordenadas tiene. El punto P de A tiene estas coordenadas, coseno seno, y el otro tiene coseno de B, seno de B. El primero coseno de A, seno de A. Entonces al igualar estas dos distancias y al operar algebraicamente, llegamos a esta relación. ¿Ven? Coseno de A es coseno de B, coseno de A más B, más seno de B, seno de A más B. Y esto es válido para todo A y B en R. De lo anterior podemos hacer las siguientes deducciones. Si tomamos A como T menos S, aquí en esta relación, y B como S, la relación se convierte en esto de aquí. Coseno de T menos S es coseno coseno más seno seno. Si nos fijamos, aquí este está menos y aquí está más. Y si en 9 tomamos pi medios, coseno de pi medios menos S, esto nos da coseno de pi medios por coseno de S más seno de pi medios más seno de S. Pero este vale 0 y este vale 1, el seno de S. Y de ahí hemos obtenido otra vez las fórmulas del ángulo complementario. Ahora, podemos ir obteniendo fórmulas diferentes si vamos cambiando el valor de S y de T. Por ejemplo, si tomamos como S a pi medios en 10 y hacemos T igual a 0 en 9, aquí. Entonces nos da coseno de menos S, aquí, es coseno de, a ver aquí, coseno de S, coseno de 0. Aquí estamos en esto. En 10, quiero ver. En 9, aquí, en esto que está aquí, hacemos T igual a 0. Entonces nos queda coseno de menos S, es coseno de S por el coseno de 0, más seno de 0, seno de 0. Entonces nos queda así. Pero aquí el coseno de 0 da 1 y este da 0. Y entonces queda el coseno de S es el coseno de menos S. Y entonces aquí también verificamos que la función coseno es una función par. También podemos hacer deducciones parecidas con otras relaciones. Por ejemplo, la tangente de T medios menos T es cotangente de T. Y cotangente de pi medios menos T es la tangente de T. Eso se puede verificar. También podemos cambiar S por menos S en la ecuación anterior 10 que teníamos. Y nos pueden salir otras relaciones. El seno es una función impar. Y la tangente también resulta ser una función impar. Estas otras también resultan de esa misma manera. La cotangente de S es menos la cotangente de S es impar. La secante de menos S y la secante de S indica que es par. Y la cosecante aquí de menos S es menos la cosecante de S, indica que es una función impar.
podemos deducir una fórmula para la suma y para la diferencia del coseno de t más s. Coseno de t más s es coseno de t cambiando s por menos s, no, poniendo menos y menos. Ajá, ya teníamos esta relación antes. Era coseno coseno más seno seno de menos s. Entonces, pero como el seno es impar, aquí le pone un menos y aquí le queda coseno de t coseno, le queda coseno de t más s es coseno coseno menos seno seno. Y si ponemos la suma, el seno de la suma, podemos poner coseno de pi medios menos t más s por la fórmula del ángulo complementario. Y aquí eso nos da pi medios menos t más s. Y esto, si aplicamos la fórmula de nuevo del coseno de la suma de dos ángulos, es coseno del primer ángulo, que es pi medios menos t, por el coseno de s. Aquí es más, aquí es menos. Aquí es seno, coseno de pi medios menos t, seno de pi medios menos t, seno de s. Y esto da el coseno, seno de pi medios menos t da el coseno, y seno de s queda seno de s. Entonces quiere decir que el seno de t más s es seno de seno coseno coseno seno, con el mismo signo que tiene la suma aquí. Solo el coseno es el que cambia. Cuando tenemos coseno de t menos s, cambia suma aquí en este desarrollo. Y si tenemos diferencia, si tenemos suma, cambia a diferencia. Bueno, en resumen, el seno de t más s es el seno de t coseno de s más coseno de t seno de s. El seno de t menos s también podemos poner t más menos s y aplicar la relación que ya tenemos. Entonces seno de t menos seno de t por coseno de s menos coseno de t seno de s. Y las formas de la tangente que se pueden obtener de manera parecida ocupando las relaciones que ya tenemos. Por ejemplo, la tangente es el seno entre el coseno, y aquí aplicamos las fórmulas que ya conocemos. El seno de la suma es seno coseno coseno seno. Si es más es menos, si es más es más, y si es menos también. Y en el denominador si cambian los signos, si es más es menos, y si es menos es más. Coseno coseno seno seno. Y ahí solo hay que operar. Seno entre coseno, tangente de t, tangente de s, 1 menos la tangente de t por la tangente de s. Bueno, vamos a revisar estas últimas. También se pueden deducir de forma parecida, ¿no? Hay que tratar de deducirlas ocupando esas relaciones anteriores. Estas son llamadas fórmulas del ángulo medio y se suelen obtener a partir de la fórmula de la suma o el coseno de la suma y el coseno de la diferencia, ¿no? Y las relaciones fundamentales que tenemos según las definiciones. Por ejemplo, la tangente de pi medio es seno de teta medio, coseno de teta medio. Estas hay que intentar deducirlas. Son muy útiles para encontrar valores de funciones trigonométricas en ángulos que no son muy fáciles de controlar. Fórmulas como estas van a aparecer en los problemas que se van a plantear en las guías de ejercicios, así es que esto lo vamos a dejar para más